Mi nombre es Andrea González y hoy hablaré de la capacidad funcional aeróbica y anaeróbica. El VO2 o la capacidad funcional aeróbica es la capacidad de oxígeno que se transporta, difunde y utiliza el organismo por unidad de tiempo. Este puede presentarse tanto en el ejercicio incremental como en el ejercicio estable. Por una parte, en el ejercicio incremental, este irá en una forma lineal, es decir, de menos a más. El umbral láctico se presentará de forma rápida y en un proceso de cambio, estabilización y de crecimiento. En el ejercicio estable, este dependerá de la intensidad por tiempo. Llegará al umbral láctico de forma lenta y dependerá del ejercicio que se realice, leve, medio, intenso o muy intenso, teniendo en cuenta que a mayor intensidad habrá un mayor consumo de oxígeno. Es importante conocer los conceptos de VO2 máximo y VO2 pico. El VO2 máximo es el transporte de la cantidad máxima de oxígeno en un organismo. El VO2 pico es la cantidad máxima de oxígeno que una persona en situación clínica pueda llegar a alcanzar. Esto dependerá mucho del rendimiento de la persona. En la transición aeróbica-anaeróbica se presenta el umbral anaeróbico, el cual se define como la carga de trabajo o consumo de oxígeno a partir de la cual se comienza a insaturar un estado de acidosis metabólica y ocurren cambios asociados en el intercambio gaseoso. En consecuencia del ejercicio de alta intensidad, se presentarán dos procesos. A altas intensidades de trabajo físico, habrá una mayor producción de hidrógeno que aumente el ácido láctico y que exceda la capacidad de los sistemas de tapón de amortiguador. Por otra parte, el pH de la sangre descenderá, produciendo acidosis metabólica que provocará que se estimule el centro respiratorio y el consiguiente aumento de la ventilación pulmonar, con la finalidad de eliminar CO2 para regular el pH durante el ejercicio. Investigaciones de lactato muscular y sangre han arrojado diferentes resultados. Por una parte, las concentraciones que se observan en el músculo y en sangre venosa no presentan diferencias significativas. Por otra parte, en el lactato sanguíneo se reflejan los acontecimientos metabólicos que acontecen en el interior de la célula muscular, llamada miocito. El umbral láctico es el consumo de oxígeno que precede inmediatamente al incremento inicial y continuo del lactato sanguíneo desde el reposo. Los métodos de determinación del lactato se determinan enfrentando las concentraciones sanguíneas de lactato al VO2 o la intensidad del ejercicio, desarrolladas durante un test de esfuerzo. Entre los métodos de determinación del lactato encontramos al método OBLA y al método MLS. En el método OBLA se expresa el nivel máximo de lactato en sangre, compatible con un estado estable, es decir, del mayor VO2 o intensidad del ejercicio que pueda mantenerse durante un tiempo prolongado sin un incremento continuado de la concentración de lactato sanguíneo. En cambio, el MLS estudia la intensidad del ejercicio por encima de la cual el metabolismo anaeróbico incrementa su participación de forma importante en la resíntesis de ATP durante el ejercicio y los sistemas energéticos que producen lactato, como producto final superando la capacidad de aclaramiento del lactato del organismo. Para la valoración del consumo máximo de oxígeno se tienen en cuenta dos tipos de test, el test directo y el test indirecto. Por una parte, el test directo mide el VO2 máximo y otras variables como la frecuencia cardíaca máxima alcanzada, el umbral láctico y la actividad eléctrica del corazón en esfuerzo. Para ello se utilizan analizadores de gases respiratorios. Existen ciertas reglas para aplicar los protocolos de test directo. Deben ir precedidos de una fase de calentamiento. Deben ser progresivos con aumento gradual de la intensidad del trabajo realizado. Deben ir diseñados de tal forma que la duración total de la prueba sea entre 8 y 12 minutos. Además, se debe tratar de aplicar el protocolo más adecuado de acuerdo al objetivo marcado y la capacidad de la persona evaluada. Por otra parte, el test indirecto estima el VO2 máximo sin necesidad de disponer de un analizador de gases respiratorios durante el esfuerzo y utiliza variables como el sexo, la edad, la altura, el peso o la distancia recorrida durante el test. Un ejemplo de test indirecto sería el test del escalón en 3 minutos, que consiste en subir y bajar un escalón de 40 centímetros según el sexo, por 24 ciclos por minuto para hombres y 22 ciclos por minuto para mujeres, a un ritmo marcado en 3 minutos. La frecuencia cardíaca entre 5 a 20 segundos después del ejercicio multiplicado por 4 para convertirlo a latidos por minuto.
Existen diferentes características o técnicas para realizar los protocolos. Estos se pueden dividir en carga constante y en carga incremental. La carga incremental se divide en discontinuo y continuo. Las cargas incrementales discontinuas, por lo general, se utilizan en personas que presentan alguna patología cardíaca. El método continuo se puede subdividir en un método escalonado o de rampa. El método de rampa siempre es utilizado por los deportistas. La prescripción del ejercicio aeróbico persigue 4 objetivos principales. El primero es aumentar la capacidad de soportar cargas intensas de trabajo en los entrenamientos. El segundo es mejorar la capacidad de recuperación entre esfuerzos y estabilización de la técnica deportiva. El tercero es aumentar la capacidad de recuperación durante la realización del ejercicio intermitente de alta intensidad para mejorar la tasa de aclaramiento del lactato y aumentando la resíntesis de fosfocreatina. Por último, está mejorar la calidad de vida de la población en general y de un determinado grupo de pacientes. Existen diferentes factores que afectan la capacidad de resistencia. Estos se pueden clasificar en fisiológicos, psicológicos, de potencia aeróbica o VO2 máximo y de economía del gesto. En los aspectos fisiológicos, se dice que un minuto de duración del ejercicio, el metabolismo aeróbico satisface el 50% de las necesidades energéticas totales, mientras que en 5 minutos se alcanzará el 80% de la energía necesaria derivada del metabolismo oxidativo. En los aspectos psicológicos, se debe hacer frente al dolor físico y el desánimo tanto durante el esfuerzo competitivo como durante las sesiones repetidas del entrenamiento. En la potencia aeróbica, cada litro de oxígeno consumido supone la liberación de 20 kJ de energía libre para la resíntesis de ATP. Aquellos sujetos con cifras elevadas de VO2 máximo son capaces de producir más energía y por ende pueden realizar más trabajo durante esfuerzos prolongados. En la economía del gesto se expresa la eficiencia del gesto deportivo entendido como la relación del trabajo físico realizado y la energía consumida para realizar dicho trabajo. Los factores que inciden sobre la eficiencia del gesto son los ambientales, antropométricos, fisiológicos y la correcta ejecución del gesto deportivo. Existen factores que afectan al desarrollo de la resistencia aeróbica. Por una parte, tenemos al nivel inicial del entrenamiento. Se dice que las mejoras en la resistencia aeróbica como consecuencia del entrenamiento se sitúan entre el 5 y el 25%. En los sujetos más entrenados, estas adaptaciones ocurren en pocas semanas, mientras que en sujetos entrenados pueden tardar meses. La frecuencia del entrenamiento recomendable se sitúa entre 2 y 5 sesiones a la semana. La frecuencia no es el principal factor determinante de las mejoras en la resistencia aeróbica. Más bien, el parámetro asociado a la magnitud y adaptaciones del entrenamiento es la intensidad. Por otra parte, la intensidad del entrenamiento es el parámetro más utilizado para monitorizar la intensidad en la frecuencia cardíaca. Para ello se utilizan los pulsómetros para obtener los datos de la intensidad según la frecuencia cardíaca. El volumen del entrenamiento. Se dice que trabajando a intensidades del 60 al 70% de la frecuencia máxima, la duración recomendable estaría entre los 25 a los 30 minutos. El volumen de entrenamiento está en relación entre la frecuencia de entrenamiento e intensidad. La frecuencia se puede aumentar si la intensidad del ejercicio es menor o viceversa. Por último, tenemos al tipo de actividad. Cualquier tipo de actividad que implique grandes masas musculares realizado con la intensidad, el volumen y la frecuencia producen mejoras en la resistencia. La combinación de las actividades es muy recomendable para evitar lesiones por sobrecarga. La manera más efectiva de hacerlo es hacerlo. Amelia Earhart. Gracias.